Buenas tardes, señor Juárez. Mi nombre es Matus Blas Gael y estamos aquí porque sabemos que usted es una de las figuras más importantes en esta época para México. Ah, por lo que me gustaría saber si lo puedo entrevistar. Claro, si es de su agrado. Buenas tardes, soy Benito Pablo Juárez García y les agradezco mucho por tomarme en cuenta en esta entrevista, y claro que le puedo apoyar con las preguntas que desea hacerme. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Primero, ¿nos podría hablar de su niñez? Nací el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un pequeño pueblo. Una etapa difícil que pasé fue que a los 3 años quedé huérfano, haciendo que las cosas se me dificultaran, y a los 12 quedé a custodia de mis tíos, y cursé mis primeros estudios en mi pueblo natal. Me imagino que fue una época muy difícil, pero tengo entendido que gracias a eso usted inició con unos estudios mucho más avanzados y por toda esa educación que pudo adquirir, usted pudo involucrarse en la política. Así que quisiera que me cuente cómo inició su carrera política. En realidad sí, tiene razón. Debido a toda la educación que recibí cuando era más joven, pude tener muchos conocimientos que me ayudaron a abrirme las puertas de la política, aunque inicié mi carrera como abogado, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos en México, y tras mi ardua labor, en 1831 fui elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Este fue el primer paso de mi actividad política, que me llevaría a ser el máximo mandatario de la nación, aunque para ello fui ascendiendo lentamente en el escalón político. Supongo que fue un camino bastante difícil para llegar a ser el presidente de toda la nación. ¿Cuáles fueron sus mayores dificultades que enfrentó durante la presidencia? Sí, vaya que lo fue. Por eso mismo, las mayores dificultades que tuve durante mi presidencia fueron la guerra de reforma y la intervención francesa. Me lo imaginé, pero ¿por qué dice usted que fueron de las mayores dificultades que tuvo en su travesía? ¿Qué sucedió durante la guerra de reforma? Para que nos comente esto. Pues dado que la Constitución de 1857 tenía un corte liberal, los conservadores promulgaron el Plan de Tacubaya, en el que Comonfort pactó con ellos, dando un golpe de estado y encarcelándome, dando comienzo a inicios de 1858. Huí hacia Panamá, pero regresé en mayo de 1858 para establecer un gobierno en Veracruz. Allí expandí las leyes de reforma y proclamé una constitución más radical, reconocida por los Estados Unidos, ganando la guerra de reforma en 1860. Una pregunta que no podía omitir debido a la importancia que tiene y claro el interés de muchas personas también. ¿Por qué se originó la invasión de Francia? Más que nada por las dificultades económicas que pasaba el país. Esto me obligó a suspender el pago de la deuda externa, por lo que Francia, en unión con los conservadores, invadió México en 1863 e impulsó al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. Me imagino que fue una etapa difícil de superar y de tratar también, así que nos podría decir qué hizo ante la invasión francesa. Ante esta situación, me retiré a Paso del Norte para organizar la resistencia, la cual triunfó tras el sitio de Querétaro en 1867 y terminó con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Así que se podría decir que tomé una buena decisión y que fue buena la manera en la que actué. Estoy seguro que fue una muy buena manera de actuar, pero lamento informarle que se nos acabó el tiempo por ahora. Pero de igual manera le agradezco mucho la oportunidad que me dio para entrevistarlo y que usted pudiera responderme estas preguntas que le hice. No es nada, un gusto cooperar con usted. Espero le haya sido de utilidad todo lo que le dije y que sea de interés para las personas que lo vean. Hola, ¿qué tal? Soy Gael Matos Blas y estamos de vuelta en otra entrevista del día de hoy con otro de nuestros célebres personajes que de igual manera merece su reconocimiento, el señor Félix María Zuloaga. Buenas tardes, mi nombre es Félix María Zuluaga, estoy encantado de pertenecer a este proyecto y puede preguntarme lo que sea necesario. Tengo entendido que de igual manera usted fue presidente de México. ¿En qué año logró ser tan importante? Ocupé la presidencia el 23 de enero de 1858, aunque solo fue durante 10 días y no fue un gran tiempo, fue importante el poder estar en la presidencia. Entiendo, duró poco tiempo, pero fue muy importante. ¿Es cierto que usted fue militar? Ha sido comentado por mucho tiempo y en lo personal a mí me gustaría saber cómo inició su carrera militar. Así es, fui militar e inicié mi carrera en el año de 1834 en la milicia cívica de Chihuahua, donde combatía a los comanches y apaches.
En 1838 ingresé al ejército permanente y en 1840 logré estar al lado del presidente Anastasio Bustamante. Tengo entendido que usted trató de restablecer la orden en el país después de la Guerra de Reforma. ¿Cómo fue que trató de hacerlo? Primero que nada, el 17 de diciembre de 1857 comandé la guarnición de Tacubaya en la Ciudad de México, promulgando un plan político que desconocía la Constitución de la República, pronunciada apenas el 5 de febrero. 2 días después, el presidente Ignacio Comonfort publicó un manifiesto, adhiriéndose al plan de Tacubaya. Con ello, iniciaba la Guerra de Reforma, que enfrenté a muerte con los grupos políticos de conservadores y liberales. Así se consumó el famoso golpe de Estado. El 11 de enero de 1858, al mando de Zuluaga, vuelven a pronunciarse logrando derrocar. Tengo entendido que usted trató de restablecer la orden en el país después de la Guerra de Reforma. ¿Cómo fue que trató de hacerlo? Para restablecer el orden del país tuve la intención de crear un cuerpo militar compuesto de franceses y al mando de un general francés que designará Napoleón III. Ya veo, y también usted tuvo que salir del país durante un tiempo. ¿Por qué razón fue que sucedió esto? Como bien sabe, yo fui un conservador, por lo que al triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma tuve que salir del país, por tener responsabilidades en el fusilamiento de Melchor Ocampo. A pesar de todo lo que sucedió, usted decidió regresar a su país natal. Después de que regresara a México, ¿a qué se dedicó tras su regreso? Tras mi regreso a México me dediqué al cultivo del tabaco y jamás regresé a la política. Vaya, ya veo. Supongo que fue una buena decisión la que tomó, quiero creer. Bueno, entonces muchas gracias por la entrevista que nos permitió llevar a cabo. No es nada, un placer. Bueno, entonces sin más que decir, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.